Tenemos en comunicación telefónica al senador nacional Luis Naidenov. Muy bienvenido a una vez más a Radio Parque. Lo saluda Guillermina Ruiz en esta mañana. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, senador, usted sin lugar a duda no está exento al conocimiento de los hechos que ocurrieron en las últimas horas en la ciudad de Formosa, específicamente en el centro de aislamiento de la escuela número 3, el deceso de Juana Gómez. Sabemos que usted hace días atrás había mantenido una reunión con el gobernador de la provincia y uno de los puntos principales en lo que había planteado o había pedido o solicitado era de que no continuaran más estos CAPs, ¿no? ¿Y por qué estos CAPs continúan si la justicia ya se expidió? A ver, más allá de la cuestión de la justicia, lo que es importante dejar en claro es que no existe política sanitaria que se implemente en la Argentina sobre la base de encerrar a la sociedad. No existe. No hay pandemia que se controle o se ataque manteniendo todas las actividades paralizadas y con cierre permanentes. Las dos miradas que tenemos, que son diametralmente diferentes con el gobierno, es que yo planteé justamente terminar con los centros de aislamiento por un sentido humanitario. A ver, Guillermina, para que se interprete y se entienda, en cualquier rincón de la Argentina, desde Santa Cruz, Jujuy, Corrientes, cualquier provincia, una persona que está transitando el virus cursa la enfermedad en su domicilio. En su domicilio hay un monitoreo, se toma la medicación básica, no un simple tafirol, como es el problema que hoy ocurre en Formosa, donde con los internados o con los que hablaste cuentan que únicamente le dan un tafirol y no hay un seguimiento concreto. Entonces hay una batería a veces que se le da a la persona para la contención en el domicilio. Y si el cuadro se agrava en eventuales traslados, terminan en el sistema de atención del hospital público. ¿Qué pasa? No creen en la responsabilidad del propio ciudadano. Y el gobierno cree que la única herramienta para contener el virus es encerrar a la sociedad. Entonces termina de la peor manera, con una tragedia que se pudo haber evitado. Porque esta señora, si estaba en su domicilio, con monitoreo, con la contención y acompañamiento de la familia, yo te puedo asegurar que la familia, ante un agravamiento, consulta un médico, hay otro tipo de medicación, pero no el encierro, porque el encierro es, encerrar en los centros de aislamientos, en escuelas, amontonar a la gente con esa ruptura del vínculo familiar cuando arranca la instancia del contagio. Te tratan peor que animales, porque esto ya lo vivimos, esto ya lo vimos. Entonces, uno en política tiene que tener sentido de responsabilidad. Y el sentido de responsabilidad viene de la mano también de ofrecer alternativas. Yo le ofrecí al gobierno provincial, y que fue pública, porque le dimos a conocer cuáles son las propuestas para evitar volver a fase 1, que es el único lugar de la Argentina donde se aplica la fase 1. Porque no es la salida la fase 1. Bueno, el gobierno insiste en la política del encierro. El gobierno no aplica protocolos con distanciamiento social, por ejemplo, para todo el rubro gastronómico, para habilitar las calles, para utilizar, yo inclusive le ofrecí un test rápido de antígeno que se puede implementar. El test rápido de antígeno a los 20 minutos tenés el resultado, y si estás transitando la enfermedad y tenés COVID, te salta positivo, lo que significa que toda persona que se testeó y transita por la calle, en ese momento la fotografía de ese día es que no sos portadora del virus. Entonces al distanciamiento social le agregué otro elemento más. Bueno, y el gobierno no, optó por aniquilar al sector económico, por cerrar por 15 días, por volver a fase 1 como si fuese que después de un año de pandemia no se aprendió nada. Y ahora la excusa es que antes, en diciembre, cuando nos encerraban a todos, con el encierro de toda la sociedad, había menos casos. Sí, pero así no funciona una pandemia, porque hay que convivir en pandemia. Porque,
lograr el esparcimiento público. No se puede ni siquiera ni transitar, ni caminar, ni practicar deportes. Eso tiene que ver con la salud. La salud tiene una mirada integral. La salud no solamente es el COVID, y el COVID a veces se afecta por la comorbilidad y otros factores que terminan perjudicando, como el estrés, como la cuestión de sobrepeso, como la cuestión de la diabetes, y todo un entorno que se facilita con prácticas deportivas al aire libre, y ni siquiera eso. Entonces no tienen una mirada integral de salud. No se prepararon para contingencias. Para lo único que se prepararon es para encerrar a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que uno tiene? Cuando uno está convencido que un gobierno ha elegido un camino que no es el adecuado, bueno, ahí está. En manos las propuestas. Bueno, por supuesto, ellos gobiernan, el gobierno toma sus decisiones y eligen este camino. Yo lo único que te puedo decir es que esto no va a terminar bien. Hola, ¿me escuchás? Sí, lo estoy escuchando atentamente, no lo quería interrumpir. Esto no puede terminar bien. No puede terminar bien. No podés tener a la gente encerrada en centros de aislamiento, con monitoreos a medias. La contención y el acompañamiento de la familia y transitar la enfermedad en la casa es muy bueno, porque es lo racional en cada rincón de la Argentina. Y cuando el cuadro se agrava, ahí viene recién la decisión, justamente, del cuadro de avanzar en la atención del sistema de salud. Ahora, el Estado acá se hace cargo de todo. El Estado prácticamente te secuestra. El Estado te encierra. Ahora, lo peor de todo es que te secuestro, te encierro para protegerte, pero resulta ser que ni siquiera te brindo la atención cuando golpeé las puertas para que me atiendan. Sí, que aparentemente son las informaciones que se dan a conocer con esta señora, que había avisado. O sea, yo no quiero puntualizar en el caso, porque es un tema muy sensible y muy delicado por respeto a la familia. Yo quiero hablar del contexto. Decir que la fase 1 no es la salida y que el encierro fracasó. Es una política que vulnera derechos humanos, es una política que no garantiza la mejor prestación del servicio de salud, y que el gobierno debe prepararse para las contingencias respetando criterios de protocolo, porque la salud tiene una visión integral. La salud también tiene que ver con el deporte, la salud tiene que ver también con la recreación, y acá directamente la única herramienta que conoce el gobierno es el encierro. Por eso no prepararon al sistema de salud. No se preparó para una contingencia. No está preparado. Esa es la verdad. Sí, Formosa está viviendo lamentablemente nuevamente una situación, como ver nuevamente la misma película de los centros de aislamiento. Nosotros, como medio de comunicación y en una línea abierta que tenemos a la audiencia, recibimos constantes mensajes y desconformidad de la gente nuevamente, que los baños no están en condiciones, que están en situaciones inhumanas en los centros de aislamiento. Se están habilitando más centros de aislamiento, porque ayer han comenzado a habilitar el Centro Polivalente de Arte. Quiere decir que esto van a continuar con los centros de aislamiento y aislando más personas, y a la vez las personas nos hacen llegar de que cuando son contactos estrechos se aíslan voluntariamente y avisan para esperar de que los hisopen, y no los están hisopando. Pasan 5, 6, 7 días en sus casas y nadie les visita y nadie los llama. No se hisopa. A ver, el gobierno hoy debería implementar, primero, hisopados masivos, un relevamiento masivo, hisopar a toda la población, y darte la tranquilidad de transitar si sos contacto estrecho o si tenés síntomas leves en el domicilio, en la medida que porque el domicilio siempre va a tener mejores condiciones que esos centros de aislamiento. O sea, la opción de aislarse en un lugar que no sea tu domicilio es la última opción. Entonces, ¿qué es lo que está logrando el gobierno con esto? El efecto adverso. La gente vio lo que pasa cuando te aíslan. Entonces, puede ocurrir, el incremento de casos y de situaciones límite por responsabilidad del gobierno, porque nadie va a querer testearse, porque saben que te van a encerrar. Entonces, el gobierno aplica la teoría del encierro y de aislarte en esos centros de aislamiento, que son centros de la privación de la libertad, para resguardar la salud, y está logrando el efecto contrario. Porque nadie va a querer testearse y todos van a guardarse los síntomas y no van a acudir a un médico por temor al encierro.
Bien. Pero bueno, este es el problema cuando no se sabe escuchar, este es el problema cuando están convencidos que hay una sola receta, y no hay una sola receta para enfrentar la pandemia. No hay una sola receta, pero todo el mundo, hasta, mira, en Buenos Aires, en el AMBA, nosotros tenemos la misma situación epidemiológica que el área metropolitana de Buenos Aires, con el último decreto presidencial. Y en el último decreto, acá está, en la provincia de Buenos Aires de Kicillof no se aplica la fase 1, que gobierna Kicillof. Hasta las 19 horas están las actividades. Ni siquiera en provincia de Buenos Aires. Fase 1 es la fase extrema. Pero se aplica la fase extrema, no porque se incrementaron los casos, porque aplican la receta del encierro que ya fracasó. Entonces, bueno, obviamente que nos separa un abismo desde esa perspectiva, porque ni siquiera la política del encierro ayuda. Y ojalá, bueno... ¿Tuvo respuesta, senador, de las propuestas hechas al gobernador de la provincia o no ha tenido respuesta? No, las respuestas están con la fase 1. Es decir, la respuesta es, no creen en la responsabilidad. A ver, ¿qué planteamos nosotros? La respuesta, a ver, yo te doy dos respuestas del gobierno a las propuestas. Sí. Primero, yo he planteado el funcionamiento de los laboratorios privados para que uno pueda hacerse un test de antígeno PCR, para que los laboratorios privados, como en toda la Argentina, con excepción de Formosa, puedan prestar ese servicio. Y la respuesta fue la clausura del laboratorio Motter. La respuesta a dejar sin efecto los centros de aislamiento son mayores aperturas de centros de aislamiento. Y la respuesta cuando planteé que puedan trabajar los gastronómicos hasta las 24 horas, sacando las mesas a la calle con distanciamiento social, y que a su vez se le pueda realizar un test rápido de antígeno, que a los 20 minutos vos tenés el resultado, bueno, la respuesta fue volver a fase 1. Es decir, obviamente que tenemos pensamientos, posiciones filosóficas evidentemente encontradas, pero eso no quita, y no me voy a repetir nunca, porque la política siempre es tratar de encontrar una salida, una respuesta a la crisis, de acercar las propuestas. El gobierno eligió otro camino, y yo sé que está equivocado el gobierno con el camino que eligió, porque es un camino que no termina bien. Y los hechos nos demuestran que no terminan bien. Entonces, la soberbia no ayuda a superar crisis. Tampoco es una foto, es saber escuchar e interpretar, inclusive aprender de otros distritos. Yo te voy a dar un ejemplo. Ayer en Inglaterra, vos me dirás que no tiene nada que ver, pero en Inglaterra se llevó una prueba piloto de un recital de donde participaron más de 3.000 o 4.000 jóvenes, sin barbijo. ¿Y sabés con qué prueba? Con el test de antígeno. El antígeno es es lo que se está aplicando ahora. Vos te vas y en 20 minutos tenés el resultado. Ya los que el test decían son portadores, no presentan COVID, bueno, con eso hicieron la prueba y después van a hacer un relevamiento a ver cómo evolucionan las cosas. Sin barbijo. Y nosotros lo que estamos proponiendo es un test de antígeno rápido que Formosa lo puede implementar para que la actividad económica pueda funcionar. Pero esa actividad económica tiene que ver con la recreación, porque el mayor contagio es la clandestinidad. Entonces el gobierno lo ve como enemigo a los jóvenes, a los comerciantes. Son enemigos los jóvenes, son enemigos los comerciantes y son enemigos los que pregonan la libertad. Ese es el problema. Entonces, ¿qué van a hacer los jóvenes? ¿Van a vivir encerrados? No se puede. Entonces ahí están las reuniones clandestinas, encerrados. Y en los encierros se producen los mayores contagios. Bien. El mayor contagio está en el encierro. Por eso hay que trabajar al aire libre, con protocolos. Bien. Y el gobierno no entiende lo que se está aplicando en todo el país, medidas básicas y elementales. Después de un año de pandemia, eligen el otro camino. Sí, senador, ¿qué posición tomará la UCR si la población vuelve a las calles el 14 si el gobierno decide continuar con esta fase 1? Es una alternativa. Bueno, lo que esperemos que el 14 apliquen protocolos y normalicen la actividad económica y social de la provincia. Esperemos que aprendan. No quiero anticiparme. Esperemos al 14. Y esperemos que el 14 se den cuenta que esta política de encierro con las cosas que están pasando no te conducen a nada.
Bien, para cerrar, le quiero hacer una pregunta de la sociedad, de los mensajes que recibimos, porque hay mucha conmoción con lo que ocurrió ayer en este centro de aislamiento con la finada Juana Gómez. Si van a tomar algunas medidas legales sobre los últimos hechos, sobre lo que ocurrió ayer. Por supuesto, estamos trabajando con la gente del equipo jurídico, con el equipo jurídico del partido, con Agostina Vilalle, Emilia Bachel, con Sebastián Montoya, porque eso es un abandono de personas, es una responsabilidad de parte del Estado. Si el Estado te encierra, repito, si el Estado prácticamente te secuestra compulsivamente y no te atiende y te terminás así, eso es un abandono de personas. Pero bueno, para eso está trabajando el equipo jurídico. Nosotros esto no lo vamos a dejar así. Bien, muchísimas gracias, senador, por su tiempo y gracias por dirigirse a la audiencia en esta mañana. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bien, charlábamos con el senador nacional Luis Neidenhoff.